Sistemas operativos, segunda parte. Continuando con lo que es el desarrollo de los sistemas operativos y el análisis de las características, las estructuras y todos los esquemas que tienen que ver con sistemas operativos. Analizando un poquito de hardware, vamos a ver precisamente las características que vienen aquí en esta presentación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Sistemas operativos, segunda parte. Los sistemas operativos de mayor difusión en la actualidad son los de Microsoft, que van desde lo que es el MS2, Windows 3, Windows NT, Windows 95, 98, Millennium, 2000, XP, Vista. Ojo, después del Vista nace el 7, el 8, el 8.1, el 10 y el 11 en la actualidad. Son los sistemas operativos de Microsoft. Pero las otras familias que están bastante distribuidas en el mundo son los sistemas operativos Unix, los sistemas operativos Linux, los sistemas operativos MacOS y los sistemas operativos OS. Los últimos esencialmente para el control de hardware, por ejemplo, de fotocopiado y de cosas así. ¿Ok? Hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es el componente de los sistemas de cómputo que está integrado por el CPU y los periféricos, considerando que el CPU es la unidad aritmética lógica, la unidad de control, el bus interno, los registros y el reloj. Entonces, ¿cuáles son los 5 componentes fundamentales de un CPU? Son la unidad aritmética lógica, la unidad de control, el bus interno, los registros y el reloj. Esos son los 5 componentes básicos de un CPU. Ahora, los periféricos. ¿Qué son los periféricos? Periféricos lo podemos definir simplemente como todo lo que se conecta al CPU, que pueden ser de 3 tipos. Los periféricos de entrada, que permiten meter información a la computadora. Los periféricos de salida, que permiten sacar información de la computadora. Y los periféricos mixtos de entrada y salida, que permiten meter y sacar información en la computadora. ¿Ok? Muy bien. Luego, la configuración típica del hardware de cualquier computadora la vamos a analizar gráficamente como la tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta caja que está aquí, que está representando el CPU y que está integrada por el control interno, el bus de control, los registros, la unidad aritmética lógica. Obviamente esta caja está interconectada con los dispositivos de la computadora que conforman los periféricos. Aquí, por ejemplo, tenemos periféricos de salida, que son la pantalla de video, la interfaz de video, etc. Por ejemplo, podríamos tener una impresora, no una multifuncional, eso es diferente. Una impresora. La impresora solamente saca información de la computadora. El multifuncional saca información, pero también mete información cuando trabajamos como escáner. Entonces son cosas diferentes, un multifuncional a una computadora, a una impresora. Otra interfaz, que es una interfaz de entrada, ¿sí? Es como el teclado, por ejemplo. También puede ser el ratón, el mouse, puede ser el micrófono, que son periféricos que meten información a la computadora. Y también tenemos periféricos mixtos. Los periféricos mixtos, los que están por aquí, por ejemplo, tenemos la memoria principal, que permite meter y sacar información de la computadora, el controlador de discos, la interfaz serial, la interfaz paralela, y obviamente todo esto aquí para lo que es el controlador de discos, existe un accionador de discos que es el que permite trabajar con los discos. ¿Para qué sirven los discos en una computadora?
recuerden, la memoria secundaria del equipo de cómputo y me permiten meter y sacar información de la computadora para la ejecución de los procesos. ¿Ok? Luego, tenemos una interfaz, por ejemplo, de intercomunicación mixta, que es el módem, que permite mandar o recibir información de forma remota, el módem. Luego tenemos, por ejemplo, aquí una interfaz serial que aparece como impresora. No es impresora, es un multifuncional que permite, cuando es una impresora, saca información de la computadora, pero cuando funciona como escáner, mete información a la computadora. Por eso es de doble propósito, es mixta, es de entrada y salida. ¿Cuál es el formato de trabajo común de los sistemas de cómputo? Bueno, el formato común de trabajo es, tenemos un CPU. El CPU se comunica con la computadora a través del manejador de procesos. El manejador de procesos, para poder trabajar con el CPU, se conecta a través del manejador de la memoria. Y la memoria permite el intercambio de información, el intercambio de procesos, y también trabaja con el manejador de la memoria. Se conoce como DMA en los sistemas operativos modernos. ¿Qué es el DMA? Significa Direct Memory Access. Esto es acceso directo a memoria. ¿Ok? Luego, este manejador de memoria es el manejador principal de la memoria y va a estar administrado directamente por el sistema operativo. También existe el manejador de memoria secundaria. Recordemos que el manejador de memoria secundaria tiene que interactuar con el manejador de memoria principal. No puede interactuar directamente con el procesador, solo con el manejador de memoria principal, porque va a permitir intercambiar información entre la memoria secundaria del sistema operativo, del disco duro, y la memoria principal, que es la RAM, por ejemplo. Esta memoria secundaria va a tener almacenados los archivos o los datos en archivos de compilación, archivos de programación. O sea, todo lo que son archivos corresponde a memoria secundaria. Si ya estuviera esa memoria cargada en memoria principal para su ejecución, ya no se le conoce como archivo, se le conoce como proceso. Un proceso es un archivo cargado a memoria principal. ¿Ok? Luego, los controladores de dispositivos, que pueden ser miles, ¿sí? Son, por ejemplo, los controladores del mouse, los controladores del teclado, los controladores de impresoras, los controladores de pantallas. O sea, los controladores de cualquier hardware que se vaya a conectar con la computadora, con el CPU, se van a conectar a través del controlador del dispositivo, lo que conocemos como driver. Para poder controlar cualquier dispositivo necesitamos un driver. Unidades de memoria. Las unidades de memoria, para poderlas trabajar en los sistemas operativos, debemos comprender que son el bit. O sea, es un switch que enciende o apaga. Es un bit. Por ejemplo, ahorita el bit de encendido de ventiladores está activo. El bit de apagado de luces está apagado, está desactivado. Esos son bits, son apagadores simplemente. ¿Ok? Los apagadores entonces pueden estar encendidos o apagados, nada más. Aquí no hay a medias. No hay de que se medio encendió o se medio apagó. No, o está encendido o está apagado. ¿Ok? Un conjunto de 8 bits conforman un paquete de memoria llamado byte. Ese paquete de memoria llamado byte entonces son los 8 bits. ¿Sí? Y esto permite que se vaya elevando la potencia de almacenamiento. O sea, el bit permite almacenar información solamente para saber si forma un 0 o un 1. Pero cuando se forman paquetitos de 8, conforma un byte, que son paquetes de 8 bits. Luego, si nosotros llevamos
hasta la potencia 2 a la 10 el paquete de bytes, ¿sí? Formamos un K binario. 2 a la 10 es un K binario. ¿Cuánto es un K binario? ¿Cuánto es 2 a la 10? 1024. Entonces, un K binario forma un K byte y son 1024 bytes. Luego, un K binario de K bytes forman un megabyte. Esto es 1024 K bytes forman un megabyte. 1024 megabytes forman un gigabyte. 1024 gigabytes forman un terabyte. 1024 terabytes forman un petabyte. 1024 petabytes forman un exabyte. 1024 exabytes forman un octabyte. 1024 heptabytes forman un octabyte y así sucesivamente. Nanobyte, decabyte, un decabyte, duodecabyte y adelante, los demás que sigan. Ahora, ojo, en la actualidad la memoria mundial anda alrededor de los exabytes. No hemos podido superar ese límite de almacenamiento. O sea, y la verdad es que un exabyte es una cantidad de información impresionante, ¿no? Nosotros en casa podemos tener, por ejemplo, terabytes, pero andamos hablando de que tenemos 4 terabytes, hasta 256 terabytes, ¿no? Pero vamos a suponer que llegamos a un 1024 terabytes, pues llegaríamos a un petabyte, pero para que lleguemos a 1024 petabytes está complicadísimo. ¿Sí me explicó? Entonces la memoria mundial, la más potente que podamos encontrar, lo más amplio que podamos encontrar, en la actualidad anda en el orden de los exabytes. ¿Ok? Eso es lo que anda. ¿Cuántos tipos de memoria existen en las computadoras, en los equipos de cómputo? 4. En los equipos de cómputo, cualquiera que sea, cualquiera que exista, existen 4 tipos de memoria. La primera es la memoria ROM. La segunda es la memoria RAM. La siguiente es la memoria caché. La siguiente es la memoria virtual. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Es lo que vamos a analizar ahorita. Porque de cada una de ellas hay muchos tipos. ¿Ok? Y es lo que vamos a platicar. Memoria ROM. ¿Qué es la memoria ROM? Existen 4 tipos. Lo que se conoce como ROM pura, lo que se conoce como PROM, lo que se conoce como EPROM y lo que se conoce como EEPROM. Vamos a explicar cada una de ellas. ROM viene del vocablo en inglés Read Only Memory, memoria de solo lectura. Es una memoria que nace programada, o sea, desde que ya se imprime la memoria en la placa de silicón, ya trae el programa impreso ahí. Eso se llama ROM. La otra es la PROM. Es una memoria que se conoce y así se le llama, se dice que nace virgen. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha recibido ningún programa, ¿ok? Es la PROM, ¿ok? Ahora, ¿qué significa? Que como no ha tenido ningún programa, necesitamos programarla. Y entonces para eso se utiliza un burner o un PIC que le llaman ustedes. ¿Qué es el PIC? Es un burner, es un quemador de PROMs. Permite guardar la información dentro de las PROM. PROM significa Programable Read Only Memory, memoria de solo lectura programable. ¿Ok? Luego viene la EPROM. ¿Qué es la EPROM? ¿Sí? Viene del vocablo en inglés Erasable, programable, Read Only Memory. O sea, memoria de solo lectura borrable y programable. Pero ¿cómo se borra esa memoria, la EPROM? Solamente se borra por una ventana que se destapa en el cuerpo de la memoria, en el cuerpo del chip, y que permite que entren rayos ultravioleta al interior
de la memoria, y eso es lo que borra su contenido para volverla a programar. Luego, la más reciente y la más utilizada es la memoria conocida como la EEPROM. ¿Qué es eso? Es Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, y es memoria de solo lectura, borrable eléctricamente. Esa memoria es la que está en la mayoría de las computadoras y es una memoria que se conoce como tipo flash, porque permite borrarse directamente, ¿sí?, dentro de la computadora con descargas eléctricas de la tarjeta madre. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Aquí tenemos las definiciones de las memorias, y cuál es la que más se está utilizando en la actualidad. Es la EEPROM, y en particular la más utilizada en la actualidad es la memoria flash. Esta memoria EEPROM es la memoria que conforma lo que conocemos como el setup de la computadora. En realidad no es el setup, es el BIOS de la computadora. El BIOS, que viene del vocablo inglés Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, que es donde se almacena la configuración de arranque de una computadora. La programación de arranque de una computadora, después lo vamos a ver más adelante, pero viene a través de un programa, ¿sí?, que es el Power on Self Test, ¿sí? ¿Qué es este Power on Self Test? Es un programa que verifica que no haya errores en el arranque de la misma, porque verifica que la suma de los bits de la memoria, ¿sí?, coincida con lo que el fabricante grabó en cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, verifica que al entrar a la memoria RAM, la suma de bits de esta coincida con lo que el fabricante grabó en ella. Cada hardware de la computadora, lectores de discos, lectores de CD-ROMs, lectores ópticos, tarjetas de video, etcétera, tienen una sumatoria de bits de fábrica, y se compara cuando cargas la computadora, que empieza a meter energía eléctrica a los componentes internos de la computadora, hace la sumatoria de todo lo que tiene internamente, y el resultado tiene que coincidir con eso. Si no, empieza a pitar la máquina porque indica que no está funcionando correctamente el sistema. Algo está fallando. Dependiendo del código de pitidos, más o menos te puedes dar una idea de qué es lo que está fallando. ¿Ok? La memoria que se utiliza en la actualidad para poder renovar el BIOS, etcétera, es la memoria flash. Entonces, casi todas las memorias de las computadoras actuales son de tipo flash y son del tipo EEPROM. ¿Ok? Memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Viene del vocablo inglés Random Access Memory. Esto es memoria de solo lectura. Existen una infinidad de memorias RAM. Las más conocidas son las siguientes de la lista que presento. Por ejemplo, está la de RAM, que significa Dynamic Random Access Memory, que es una memoria que no almacena mucho tiempo la información y siempre tiene que estarse energizando para que no pierda su contenido. La otra es la FPM, que es el Fast Patch Mode. También se utiliza en tarjetas gráficas. Es una memoria muy rápida, la FPM, pero ojo, es muy cara. Luego viene la EDO. La EDO RAM, que es la Extended Data Output RAM, también se utiliza en tarjetas gráficas. Luego viene la SDRAM,
la Synchronic RAM DIMMs de 168 de 168 contactos, la más utilizada antes de la DDR4. Eran memorias del tipo DDR3, DDR2, DDR1. Luego tenemos la PC100 de RAM, la BEDO, Burst Extended Data Output, que esta trabajaba a ráfagas, por eso se le llamó así. Esta BEDO fue una de las memorias más rápidas en el desarrollo de los equipos de cómputo. La RDRAM, que corresponde a la Direct Rambus de RAM. ¿Y esto qué significa? Rambus no quiere decir nada más que el apellido del que creó este tipo de memoria. La memoria Rambus fue muy utilizada en el lanzamiento del Pentium 5, bueno, del Pentium más bien, que fue cuando salió los procesadores 586, pero en Intel se les llamó Pentium, y entonces necesitaban un bloque de memoria muy rápido, y entonces para eso creó una memoria específica un señor apellidado Rambus. Por eso se le puso a la memoria Rambus, porque era una memoria dinámica, una DRAM, pero muy rápida. Entonces por eso es que se le puso Rambus. Por ejemplo, la tiene Nintendo 64, que en la época de los videojuegos era una de las memorias más rápidas que había, más utilizadas para videojuegos. Luego sale la DDR SDRAM, que es la doble data rate SDRAM o SDRAM 2, que es la que empieza a invadir el mercado de las memorias en la actualidad. Luego viene la DDR SDRAM, era la que estaba viendo. Luego viene la SLDRAM, que son las que trabajan ya a 400 MHz, 800 MHz. Sin embargo, existen todavía algunas más rápidas que llegan a los 1066, a los 1600, a los 2300 MHz, que son las SDRAM. MDRAM, Multibank DRAM, SGRAM, Synchronous Graphic RAM, VRAM y WRAM de Windows. Así, cada una de ellas tuvo su historia, en qué procesadores. Por ejemplo, la DRAM empezó a utilizarse desde los procesadores 386, la FPM, que fue muy rápida, se empezó a utilizar en los procesadores 486, ya con 72 pines la EDO de EDORAM fue utilizada con procesadores también 486. Después vienen ya las tecnologías de 168 pines como la SDRAM, la Synchronic, que fue utilizada para los Pentiums, y así fue evolucionando. Mientras más rápida, mientras más velocidad es la memoria, mientras más hertz trabaja, menos energía consume. ¿Por qué? Porque al aumentar los hertz se reduce la necesidad del consumo de alimentación de energía. ¿Ok? Así es como se han ido evolucionando las memorias, y obviamente las velocidades de transferencia de información, que son mucho mayores conforme avanza el ciclaje, los hertz. Algunas trabajan a 66 Hz, otras a 100, otras a 160. Hay algunas que trabajan a 200 Hz, 233, 400, 800. Entonces, mientras más rápida es la memoria en Hz, menos energía consume y más velocidad de transferencia ofrece. Esas son las características de la memoria. Bueno, las memorias utilizadas históricamente son para la 386, para el 386, procesador 386, DRAM, FPM, para el 486 definitivamente FPM y la SIM de 30 pines. También para el 486, pero más rápidos, son la FPM y los SIM de 72 pines.
Luego viene para la Pentium, el FPM o Edo. Luego viene el Pentium MMX y el AMD K6, que son las SIM de 72 pines. Luego para los Celeron fueron ya las DIMMs de 168 contactos, ya a 20 nanosegundos. De hecho, ahorita ya andamos en velocidades de 4 a 5 nanosegundos. O sea, mientras más pequeño es el número de segundos, es mucho más rápida la memoria. Pentium 2, vamos también con DIMMs de 168 pines de 100 MHz, 10 nanosegundos. Y luego para la Pentium 3, los de 133 MHz, 168 pines de 8 nanosegundos. En la actualidad, por ejemplo, hay memorias DDR, SDRAM, DIMM de RAM de 168 pines, 3.3 voltios, la primera generación, PC133. Después viene la 200 a 800 MHz, que es la Pentium 2, que es la SDRAM 2 o DDR2, que trabaja DDR SDRAM, que tiene 184 pines, 2.5 volts, de 200 a 800. De 400 a 1066 es la DDR2 y la DDR3, que ya trabaja de 800 a 1600 con 240 pines. Los pines son el número de contactos que ofrece con la tarjeta madre la tarjeta de memoria. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran cómo ha venido evolucionando la tarjeta de memoria, ¿sí? Y bueno, y después ya posteriores a eso, desde el 2002 hacia adelante, ya fueron aumentando la capacidad, aunque el tamaño era el mismo. Ya no cambiaron de tamaño, ya no cambiaron el número de pines, pero sí cambió la velocidad, se redujo el voltaje y aumentó la cantidad desde 128 megas a 1 giga en la DDR3 a 4 gigas en la DDR4 de transferencia de velocidad por segundo. La memoria caché que existe son 4 tipos. Es la L1 interna, L2 interna, L3 interna y L3 externa. Esos son los 4 tipos de caché que existen. Sabiendo, por ejemplo, que la L1 es la que está dentro del procesador y la utiliza para las operaciones básicas. L2 es para transferencia de información entre el procesador y la tarjeta madre. L3 son los nuevos núcleos de procesadores interna y es la caché de intercambio, la memoria de intercambio entre los diferentes núcleos. Aquí ya estamos hablando de un multinúcleo. Y la L3 externa es cuando hablamos de un procesador multinúcleo que además ofrece memoria de intercambio multinivel con la tarjeta madre. Y la memoria de caché no es otra cosa más que una memoria RAM, vamos a decir, pero con un alimentador constante de energía, capacitores que le permiten guardar la información y no requerir una alimentación tan frecuente, por lo que puede ser mucho más rápida para transferencia de información. Así decíamos, tenemos la caché L1, la L2, la L3 de primero y segundo nivel. Por último, la memoria virtual o de intercambio, que corresponde a 2 niveles. La memoria virtual normal se conoce como la memoria de DOS y de Windows. La otra es la memoria de intercambio en los sistemas operativos Unix y Linux, que se conoce como memoria swap. Tanto en Windows como en Linux se pueden programar memorias de intercambio automáticamente y manualmente. O sea, el usuario se puede programar diferentes memorias. La memoria virtual, decíamos, es parte de la memoria RAM que se utiliza para el intercambio y también la memoria swap. ¿Y qué es el software? Entonces es el soporte lógico de los sistemas operativos. ¿En qué se basa el desarrollo de los sistemas operativos? En lenguajes de programación. Existen varios tipos de lenguajes, los de bajo nivel, de medio nivel, de alto nivel, ¿sí? Compilados e interpretados. En la actualidad, la mayoría de los lenguajes de programación son interpretados, excepto el Visual Studio C#, que es un lenguaje compilado y que pertenece a Microsoft también.
Los demás, incluyendo Python, son lenguajes interpretados. Los tipos de instrucciones básicas de los lenguajes de alto nivel permiten entradas, salidas, declaraciones, bifurcaciones y ciclos. Casi todos los lenguajes tienen las mismas estructuras, pero trabajan de diferente forma. Uno por interpretación y otros por compilación. Y bueno, en los software de control, entonces tenemos en los sistemas operativos los núcleos, los planificadores, corto, mediano y largo plazo, la gestión de memoria, la gestión de periféricos, la gestión de archivos, los intérpretes de órdenes y los programas de diagnóstico y mantenimiento. Esto lo vamos a analizar en un video más adelante. Hasta aquí está este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.